Buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Y pues en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes una reflexión espiritual donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Yo entiendo que muchos de ustedes ya conocen mi experiencia de conversión y por eso podríamos utilizar este momento para pedirle al Señor que nos adentre más en Él y que nos inspire para ver qué es lo que Él nos quiere decir hoy. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que por medio de su Santo Espíritu nos hable en su palabra y así nos guíe. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7, desde el versículo 1, y dice: Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la victoria sobre los reyes, y le bendijo, y Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Al no tener ni padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de los descendientes de Abraham. Mirad cuál es su grandeza, que hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Pues según manda la ley, los que entre los hijos de Leví reciben el oficio sacerdotal tienen orden de cobrar los diezmos al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque también estos desciendan de la estirpe de Abraham. Pero aquel que no pertenece a su genealogía recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que poseía las promesas. No hay ninguna duda de que el inferior recibe la bendición del superior, mientras aquí son los hombres mortales los que reciben los diezmos. Allí es uno de quien se atestigua que vive, y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, los pagó entonces a través de Abraham, porque estaba ya en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por tanto, si la perfección se realizara por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él fue dada la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no se denominara según el orden de Aarón? Porque si cambia el sacerdocio, es necesario que tenga también lugar un cambio de la ley. Y aquel del que se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es bien sabido que nuestro Señor descendía de Judá, y de aquella tribu Moisés no dijo nada relativo al sacerdocio. Y todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que ha sido constituido no según las normas de una ley carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible, porque se afirma: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues con esto el Señor nos presenta a Jesús, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y sabemos que en esta tarde todos nosotros estamos acá glorificando a Dios en la persona de Jesucristo, que es nuestro Señor. Y cada uno de nosotros aquí presentes damos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Y eso es muy importante tenerlo claro en nuestro corazón, porque si estamos aquí hoy, ¿quién nos llamó? Sino su mismo Espíritu. Nosotros como seres humanos tenemos muchas mejores ideas que estar acá.
porque la creatividad nuestra tiende hacia el mundo siempre, hacia las cosas de la carne, hacia la comodidad, hacia los placeres naturales, hacia nuestros instintos, sentidos y razón. Pero el Espíritu nos trae en contra de todo eso para hablarnos. Y el Espíritu nos coloca en una dimensión sobrenatural. Y por eso, en este momento, el Señor nos está invitando a que nosotros le abramos el corazón para que la unción sobrenatural que ya tenemos por el bautismo se reactive. Y no solamente se reactive, sino que sea receptora de la gracia que el Espíritu Santo constantemente quiere derramar en nuestros corazones. Porque vivimos una vida que está constantemente transformándose. Y es más, nosotros tenemos testimonio de que conocemos el tiempo, no porque lo entendemos ni porque tengamos control de él, pero porque lo vemos pasar. Basta con mirar una foto de hace 10 años y nos damos cuenta que el tiempo pasa, pero no tenemos control sobre él, pero sabemos que es una vida transformante. Ahora, en la persona de Jesucristo, nos ha enseñado el Padre Celestial de que la transformación a la cual somos llamados como hijos de Dios en la persona de Jesucristo por el bautismo, que es nuestra unción sobrenatural, tiene que ser una transformación para la vida eterna, no una transformación para la vida natural y temporal. Des en cuenta que toda nuestra naturaleza humana busca solo beneficios temporales. Inclusive la misma religión nuestra la utilizamos para que el Señor nos ayude en la vida temporal, y muchas personas solo viven la religión para proteger la vida temporal y tienen muy poco de su vida religiosa enfocada en la salvación eterna, en la vida espiritual. Y por eso el Evangelio está lleno de pasajes en los cuales el Señor nos invita a que seamos seres sobrenaturales, porque Él nos trajo el don sobrenatural de su vida, de su presencia, de su Espíritu. Y hoy que estamos acá nosotros, nos podemos preguntar, esa unción natural, sobrenatural, ¿cómo se reconoce en mi vida? ¿Cómo reconozco yo que ese bautismo está vivo en mí? ¿Cómo hago si yo soy un ser de carne y hueso y tengo instintos y sentidos, y la razón es la que controla todo esto? Y sin embargo, sé en fe de que hay algo mucho más que eso, que también puede darme a mí la oportunidad de abrazar algo superior que está por encima de estos huesos, esta carne, estos instintos, estos sentidos, esta razón. Si estamos acá, vinimos a hablar del Espíritu, no venimos a hablar de la carne. Y si algo hablamos de la carne, es para saber cómo manejarla, cómo sujetarla, cómo colocarla en obediencia al Espíritu. Entonces, todo el lenguaje que vamos a usar es un lenguaje espiritual, y por eso lo único que tiene en relación a la carne y a la vida natural es que la tenemos que poner en obediencia a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está actuando la vida sobrenatural en mi corazón en este momento? De la única manera que pudiéramos ponerle a eso el termómetro para saber a qué altura de temperatura se encuentra, sería sincerándonos y enfrentándonos a nosotros mismos para darnos cuenta qué hay en nuestro corazón en este momento. Y la pregunta sería, ¿qué es lo más importante que hay en su vida en este instante? Lo más importante de todo. ¿Será un ser humano? Porque puede ser un ser humano, pueden ser seres humanos, puede ser su esposo, su esposa, su familia, puede ser el dinero, puede ser sus sueños que quiere realizar, pueden ser sus frustraciones, lo más importante de su vida, lo que maneja su corazón. Todo su desengaño, sus resentimientos, su aburrimiento, su indiferencia, su depresión, su cansancio, su pérdida de esperanza y de fe. Eso también es una posesión, y puede ser que sea lo más importante de su vida y lo que controla su vida. O de repente es todo el entusiasmo que hay para disfrutar el mundo temporal,
la búsqueda de satisfacer sus placeres, sus necesidades, sus deseos. Y esto también es una posesión y también puede gobernar a un ser humano. Hay personas que viven para comer, viven para dormir, viven para descansar, viven para gozar. Entonces, la diferencia cuando se vive en el Espíritu es que vivimos no para comer, sino que comemos para vivir. Descansamos no porque vivimos para descansar, sino que dentro de nuestra vida tomamos un tiempo de descanso. Y todo lo tenemos de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. No somos esclavos del mundo temporal, sino que el mundo temporal es un instrumento y lo utilizamos como instrumento porque es un instrumento temporal. Por eso es transitorio, es algo impredecible porque en cualquier momento se termina. Y es tan importante definirlo en nuestra vida. Entonces, si en este momento usted puede llegar a un estado de sinceridad tal que puede descubrirse, desenmascararse y decir quién es usted y qué es lo que gobierna su corazón, se sorprenderá de que es muy escasa la persona en cuyo corazón lo más importante sea Dios. El número uno sea Dios. ¿Y por qué razón nos encontramos en estas sociedades perversas, decadentes, violentas, degeneradas? Y es el mundo entero. Yo viajo por el mundo entero haciendo lo que estoy haciendo hoy. No hay un solo país que se salve de la decadencia que estamos viviendo. No hay un solo país que se salve del alejamiento de Dios. Hay mucha religión. Yo encuentro mucha gente religiosa, pero no gente de Dios. Porque la religión la están usando como conveniencia para su vida natural. Hay gente que es religiosa porque tiene miedo de irse al infierno, tiene miedo que le vaya mal, quiere utilizar a Dios para que le proteja sus cosas y necesidades temporales. Y ahí termina su religión, no pasa de ahí. Entonces, si nosotros descubrimos de que no estamos viviendo el primer mandamiento, nos damos cuenta cómo estamos de mal. Porque para poder vivir el primer mandamiento, que es los cimientos de todos los otros 9 mandamientos, o sea, es la construcción del edificio espiritual. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas de tu alma, tu corazón, de tu mente, con todo tu ser, por encima de todo, incluyéndote a ti mismo, por encima de ti mismo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y este primer mandamiento, que es Dios sobre todas las cosas, es el mandamiento más ignorado, porque si Dios fuera el número 1 en nuestra vida, este mundo sería diferente y esta religión tendría espíritu, porque sería una religión verdadera que está en Dios y donde Dios es el que comanda, el que ordena, es el Señor. Y la invitación que el Espíritu Santo nos hace en esta tarde es a que nosotros consideremos nuestra vida una vez más y hagamos un alto en el camino y nos detengamos a mirarnos y a escudriñar nuestro corazón y a definirnos como seres humanos y a decir: ¿quién gobierna mi corazón en este momento? ¿Quién es el que manda en mi vida? ¿Cuál es la fuerza que me maneja? ¿Cuál es el motor de mis estímulos? ¿Qué es lo que me hace feliz o miserable? ¿De dónde viene esa fuerza? La mayoría de los seres humanos viven de emociones. Si los aman, los otros seres humanos están contentos. Si no los aman, están miserables. Si el dinero es su fuerza, si tienen dinero están contentos, si no tienen dinero están miserables. Si son los proyectos que tienen de vida los que les dan su fuerza, cuando un proyecto les sale mal, están completamente así. Cuando les sale bien, están así. Entonces son criaturas que viven de la naturaleza, y la naturaleza jamás produce ni ofrece estabilidad ni permanencia, porque precisamente la naturaleza está caída como nosotros y está constantemente buscando su perfección.
y no la va a encontrar hasta que termine la imperfección, que solo termina con la segunda llegada de Jesús. Entre tanto, viviremos un mundo imperfecto. ¿Y por qué? Por la mortalidad. Entonces, es muy importante definirnos en el primer mandamiento. Y yo sé que esto suena como una clase doctrinal, pero lejos está de ser eso. Tiene doctrina, pero es espíritu, porque si nosotros no organizamos nuestra vida para colocar a Dios como el rey de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro ser, nunca va a cambiar nada, nunca tendremos paz ni tendremos gozo. Usted se puede arrodillar todos los días y rezar 10 rosarios. Usted se puede consagrar todos los días a la Virgen María. Usted puede consagrar todo lo suyo, puede consagrar hasta toda la nación, pero de nada le sirve si usted no ha cambiado las prioridades de su corazón. Cuando nosotros vemos lo que pasa en este mundo de hoy y nos damos cuenta la violencia tan espantosa que hay en el mundo, que es obviamente totalmente satánica, porque ¿de dónde puede venir la violencia sino del diablo, que es el instrumento del odio, de la venganza? Y cuando vemos todo esto nos preguntamos, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Qué se puede hacer? Mucha gente se arrodilla y ora. Eso está muy bien, arrodillarse y orar. Pero antes de arrodillarse y orar, antes de consagrarnos a la Virgen, consagrarnos al Señor, lo primero que hay que hacer es cambiar la prioridad de nuestro corazón. Porque ¿de qué le sirve arrodillarse si su corazón no le pertenece a Dios? Si su prioridad no es Dios, si su prioridad son seres humanos, dinero, ambiciones, frustraciones, miedos, angustias, desesperación, indiferencia, que es el espíritu más común de la humanidad hoy, la indiferencia. Corazones de piedra a los que no les importa nada, viven como entes muertos y no sienten nada, no tienen temor de Dios, no aman al prójimo, solo se aman a sí mismos, pero para destruirse, porque eso es lo que están haciendo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Quién soy yo esta tarde? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Dónde está la llama? Si la llama de mi corazón esta tarde no es el Señor y Él no es el Señor de su vida, tiene que despertarse. Hay que despertarse. Y nosotros como católicos nos tenemos que despertar y despertarnos al amor de Dios, despertarnos al primer mandamiento. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo le digo a la gente católica por donde yo paso, usted quiere hacerse un favor grande en su vida, tenga el catecismo de la Iglesia Católica en su mesa de noche, el gordito, el grande, no el compendio, y léase el primer mandamiento cuantas veces pueda. Léaselo con cuidado y pídale al Espíritu Santo que lo inunde de ese mandamiento. No se lea ninguno de los demás, léase el primero como lo primero que va a hacer. Y usted le pide al Espíritu Santo que lo inunde de ese primer mandamiento. Y en esta forma todo su ser comienza a vivir una realidad que es la única que lo va a transformar y la única que le va a traer las verdaderas bendiciones a su vida. Mire que somos tan religiosos que a veces me ocurren cosas curiosas en mi ministerio. A veces al final de una charla alguien se me aparece y me dice: ¿me podría recomendar una novena bien poderosa? Es que necesito cambiar una cosa en mi vida, pero yo quiero que usted me recomiende algo muy poderoso, porque yo conozco muchas novenas, he hecho muchas, pero no me sirven. Usted debe saber de una. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa? O sea, eso quiere decir que esa religión es un amuleto. Estamos buscando poderes mágicos y tratando de utilizar toda esta religiosidad para buscar poderes que nos beneficien, nada más. Pero no hay ahí un amor que podamos llamar el amor de Dios y el amor a Dios. Ustedes, hay hijos en familias que están allí buscando cómo conquistar la atención de los padres solo para que los padres les den lo que ellos quieren. Eso es lo mismo.
Son hijos infieles, ingratos, mentirosos, hipócritas, que están rodeando al Padre solamente para hacerse amigos de Él, especialmente cuando el Padre tiene dinero, para que les dé beneficios, y hacen cosas hipócritas para conquistarse a su familia. Eso es lo mismo que hacemos en la iglesia cuando venimos a buscar poder en la oración para beneficiarnos temporalmente. Ustedes se dan cuenta cómo progresan las sectas protestantes, los cristianos como los llaman. ¿Por qué progresan tanto y se llevan tanto católico dormido? Porque van detrás del poder. Ellos les ofrecen que les van a sanar esos huesos torcidos de tanta maldad que han hecho, que les van a arreglar ese hígado que tienen ya dañado de tanto vicio, que les van a arreglar su vida personal, su matrimonio, y les van a traer la prosperidad. Todos van, tienen diseñado hasta la novena la prosperidad, porque así de idólatras nos hemos vuelto, haciéndole culto a la prosperidad. Y esto todo se propaga. ¿Y qué es una religión falsa? Un cristianismo falso, un cristianismo que no tiene el amor al Padre Celestial. Y por esa razón, como no tenemos relación con el Padre Celestial, porque no tenemos relación con el primer mandamiento, estamos desnutridos espiritualmente. ¿Y de dónde sacamos esperanza? ¿De dónde sacamos fortaleza espiritual para que tengamos autoridad y podamos ordenar a los demonios que se vayan de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra nación, de nuestra iglesia? ¿De dónde vamos a sacar autoridad espiritual si no la tenemos? Si lo que nosotros hacemos con la religión es utilizarla como un ungüento, como una varita mágica, como un poder que me beneficia a mi vida personal y a mis problemas. Pero qué triste es para el Padre Celestial ver que todos los que se le acercan es a pedirle como si fueran pordioseros, cuando son hijos y ya heredaron todo. Y el Padre Celestial no quiere que actuemos como pordioseros. Si a nosotros se nos dio la herencia, y la herencia se nos dio para que la gastemos en la salvación de nuestra alma y la salvación de todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. Esa es nuestra misión en esta vida, salvar almas. Yo debo ser católico 24 horas al día. No solamente cuando estoy en una reflexión espiritual como esta, cuando estoy en un retiro por ahí, en un bautismo, en un matrimonio, una misa de domingo, en un problema en mi vida que me lleva de rodillas a la iglesia. No es el momento para decir que estoy viviendo como católico. Para vivir como católico yo tengo que serlo 24 horas al día. Yo tengo que bañarme en Dios, tengo que acostarme en Dios, levantarme en Dios, trabajar en Dios, pensar en Dios, sentir en Dios, amar en Dios. Todo eso lo tengo que hacer en Dios. Por eso San Pablo dice con mucha claridad: ya no soy yo el que vive, Cristo que vive en mí. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Ese es el primer mandamiento, ahí está el primer mandamiento. El Padre Celestial está ahí, porque esto es la sanación de las sanaciones. Si alguien supiera lo sencillo que es sanarse de tanto mal, encontrar paz y gozo verdaderos, encontrar dirección espiritual en su vida, para que el Señor le muestre el rumbo hacia el cual Él lo creó. Y es solamente reconocer al Padre como el Señor en la persona de Jesucristo y recibir esa unción a través de su Espíritu, y en esa relación trinitaria de un solo Dios encontrar verdaderamente el camino que es Jesucristo, pero no solamente encontrarlo, sino caminarlo. Y no solamente caminarlo, sino obedecerlo. Y también entender de que eso nos trae la esperanza. Porque la esperanza que trae la obediencia es que estamos seguros que al final de esta vida, este cuerpo que aparentemente se muere, no se muere, sino que se entierra como una semilla que, a pesar de que se pudre, de ella sale un fruto que se llama un alma, que se glorifica en Dios, y por lo tanto no se murió, sino que se transformó. Y esto transforma al hombre también en su forma de pensar, porque lo convierte en un ser sobrenatural y lo lleva a vivir dando pasos eternos en la vida temporal. ¿Qué diferencia?
Una persona que vive así no tiene afán, no está desesperado ni inseguro, no tiene miedos de ninguna clase, porque sabe que camina con pasos de eternidad y que el final de esta vida es tan solo una transformación. ¿Qué diferencia entre una persona así y una persona del mundo, que se le está acabando el tiempo? ¿Cuántas personas que se llaman muy católicas, si usted habla con ellos un momento, están aterrados porque se les está acabando el tiempo? Unos no se han casado todavía, se les está acabando el tiempo. Otros no han alcanzado a conseguir todo el dinero que tienen, la casa que quieren, el auto que quieren y alcanzar las metas que se fijaron, y todo se está acabando, el tiempo está pasando. Cuando se asoman al espejo, gritan del susto porque cada vez están más viejos y más feos. Entonces, ¿qué sucede? Andamos asustados porque andamos de afán. Hay gente que ni siquiera le cuenta a uno cuántos años tiene, porque les da miedo, porque viven tan asustados con el tiempo y están de tanta prisa que no quieren ni aceptar la edad que tienen. Y es más, ¿cuántas veces tratamos hasta de ocultar los años que llevamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿De qué se asustan? Si es una honra inmensa darle gloria al Padre Celestial por cada minuto que usted vive en esta vida. La vida es un don maravilloso y usted debe celebrarla todos los días. Si a usted le pregunta cuántos años tiene, délo exacto. Tengo 70 años, un día, 17 horas, 30 segundos. Gloria a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que decir, y no ponerse a tartamudear y mirar para otro lado, ¿sí? Porque la vida tiene que llevarse con el espíritu sobrenatural. Dios nos dio una unción sobrenatural. ¿Por qué estamos asustados con el tiempo? ¿Por qué estamos de afán? ¿Por qué pensamos que se nos va a acabar todo? ¿Por qué tenemos tanta inseguridad? Porque estamos más anclados en nuestra mortalidad que en nuestra inmortalidad. ¿Usted quiere ver gente feliz? Conozca gente espiritual. Son los únicos felices. ¿Usted quiere ver gente infeliz? Conozca gente materialista. Esos son los infelices. Miren, hay dos tipos de miserables en esta vida. Unos, los que están llenos de poder económico, que están aterrados porque piensan que todo el mundo les va a robar. Y los otros, los que no tienen nada y odian a los que tienen. Esos son los dos miserables de este mundo. Y son terribles los dos. Son los dos que están prácticamente malditos, porque son dos grupos que causan todos los males de la tierra. Los que no tienen nada y envidian y odian a los que tienen, siempre terminan robando, matando y tratando de a la fuerza volverse ricos. De ahí sale el crimen, de ahí sale el narcotráfico, de ahí sale toda esta maldad, la comercialización de la pornografía. Todo eso viene de la gente que busca el dinero fácil. Y los otros que tienen tanto y que son unos avaros increíbles, que creen que todos los que están alrededor de ellos vinieron a robarles y están al lado de ellos solo por interés, lo cual es casi cierto casi todo el tiempo, pero de todas maneras viven una vida miserable. Ahora, los únicos que viven libres son los que viven en el Espíritu. Por eso el Evangelio nos dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Eso es definitivo, es santo, es importante descubrirlo, porque se dice: si yo creo que Dios me creó a mí con un plan perfecto, entonces ¿dónde está mi paz? Mi paz está en vivir su voluntad. ¿Y cómo descubro cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas se preguntan eso. Pues muy sencilla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, a saber, 2 puntos: nuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la obediencia a lo que el Señor nos ha revelado en Jesucristo. La santidad es el Evangelio. La santidad son los profetas de antiguo, los profetas que nos anunciaron a Jesús. Esta es la santidad. La santidad es Génesis, mostrándonos cómo el Señor nos creó de la nada. Y comenzamos con 2, hombre y mujer, no 2 hombres como pretenden hoy, sino hombre y mujer, porque Dios no creó a Adán y Julio, sino que es Adán y Eva. Ustedes saben eso, ¿no? Y esto es lo que debemos entender como la realidad espiritual nuestra.
donde el Señor quiere que entendamos que somos espíritu y que en Él vamos a glorificarnos porque Él nos lo ha dado ya en Jesucristo. Entonces la santidad se consigue obedeciendo a Dios. Hay personas que viven aterradas dentro de la iglesia cuando se habla así como estoy hablando yo. Hoy les compartí hace poco que recibí un correo de un monje que es el superior de una comunidad religiosa y me dijo: bienvenido, solo le pido que no ataque la medicina alternativa y no hable tanto del diablo. Digo yo, ¿qué será lo que enseñan en ese convento? No me gustaría estar allá, pero la realidad es que el Evangelio está lleno de advertencias de lo que el diablo puede hacer contra nosotros. Tendríamos que ser ciegos para no entender de que Jesús lo primero que hizo fue mostrarnos al enemigo. Yo le digo a la gente, nosotros somos laicos, la mayoría acá, me imagino que, no sé si habrán sacerdotes acá, pero somos laicos. Y los laicos pues no tenemos una formación como el sacerdote, en teología, en ciencias religiosas, en filosofía, en todo esto que normalmente es formado un sacerdote. Tendremos nosotros filosofías y otra clase de formación por nuestra formación académica vocacional, pero en general no tenemos un conocimiento de demonología, por ejemplo. Pero yo les digo esto, basado en mi experiencia de Dios, yo he descubierto que el tratado de demonología, o sea, el conocimiento de demonios y la acción de demonios contra nosotros, más grande que hay son las 3 tentaciones a Jesús en el desierto. Es el tratado más poderoso que hay. Si usted se pone en oración y se lee las tentaciones de Jesús en el desierto, con cuidado, meditando en ellas, usted siendo un simple laico, le aseguro que el Señor le va a enseñar, pero millones de millas de cómo funciona el demonio. En las tentaciones del desierto, en 40 días el Señor reparó 40 años del pueblo de Dios que no pudo superar al diablo. Ustedes se acuerdan, los hebreos que Moisés sacó de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto y tan solo muy pocos pasaron el río Jordán, ni siquiera Moisés pasó. En un solo día morían hasta más de 20,000, unos por tentar a Dios, otros por fornicar. ¿Y por qué? Porque el diablo les ganaba todas las carreras. Se demoraba Moisés mucho en el monte y construían dioses falsos y los adoraban porque venían de Egipto y eran más paganos que hebreos. Y esto todo ¿por qué? Porque no pudieron superar al diablo, porque no tenían todavía la unción del Espíritu Santo. Jesús no se había encarnado y no había pagado la multa por nosotros todavía con su sangre. Todavía tenían que hacer ellos sacrificios de sangre, de animal, porque todavía no había habido esa consumación de la alianza. Pero ¿qué sucede? Que en esas tentaciones en el desierto de Jesús de 40 días, Él repara por su pueblo los 40 años en que se perdieron tantos, y luego nos muestra el diablo 3 veces. Y si usted observa esas 3 tentaciones, tiene perfectamente descubierta las artimañas de Satanás contra nosotros. Eso es lo que él hace. Primero lo tienta diciéndole que convierta esas piedras en pan porque tiene hambre. ¿Cuál es esa invitación? Utilizar los poderes que tenemos asequibles para conseguir lo que necesitamos como sea, utilizando los poderes que tenemos. En ese caso Jesús tenía el poder de decir una piedra que se convirtiera en pan porque él tenía su divinidad y el diablo sabía. En el caso nuestro no tenemos esa divinidad, pero sí tenemos la posibilidad de volvernos mafiosos, ladrones, quién sabe qué, para conseguir el pan si no lo tenemos. Utilizamos nuestro poder humano para hacerlo. Entonces, mire, tú tienes capacidad, ¿por qué tiene hambre? Venga, yo le doy comida, haga esto. Y eso es el diablo, ¿no es verdad? Esa es una tentación. Otra, él se lleva a Jesús a una montaña y le muestra todos los poderes de la tierra. Y hay que tener cuidado en esto. Le muestra todos los poderes de la tierra, los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice? Le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Les voy a dar un ejemplo pequeñito. Una persona trabaja durísimo por conseguir una casa. Y es un esfuerzo increíble.
y de pronto un día la está perdiendo y se viene el mundo encima. Esa persona quiere morirse porque va a perder su casa, todo el esfuerzo de toda una vida, el trabajo de esto, ¿dónde vamos a vivir? Se acabó todo. Hay gente que se suicida. ¿Por qué razón? Están adorando las cosas materiales, están adorando al diablo. Esa casa tiene más poder que Dios. Porque ¿qué sabe usted si Dios le quita y le quiere quitar esa casa para traer un cambio radical en su vida? O por cualquier razón, Dios está moldeando las almas y no nos moldea con cantos, nos moldea con su mano, así. Nosotros somos arcilla y cada que da una vuelta el Señor para moldearnos, duele. Y esto es el producto de una peregrinación que tenemos nosotros como almas que estamos en una carne temporal que vamos hacia la gloria de Dios, y Dios nos va moldeando, y cada momento en que Él deposita esas manos en nuestra masa de arcilla duele cuando Él moldea. Así es. Entonces, si usted le da fuerza a esa casa, a esa propiedad lo maneja usted. ¿Y qué está haciendo ahí? Usted es un idólatra porque adora cosas materiales. Cuando una persona humana tiene el poder de quitarle la paz o de manejar su corazón, usted es un idólatra y está adorando criaturas humanas. Fíjese cuántas personas dejan que otra persona les controle su vida. Totalmente. Si esa persona las abraza, les dice que las ama, están saltando. Si esa persona no las saluda, las ofende o algo, están que se mueren. ¿Por qué? Son idólatras, adoran criaturas humanas, y esas criaturas humanas son dioses y les dan el poder de darles alegría, tristeza, todo a un ser humano. Eso es idolatría, uno de los pecados más comunes de los seres humanos. Eso es el diablo. El diablo quiere que nosotros adoremos criaturas humanas, que adoremos las propiedades materiales o los deseos de propiedades materiales. Ustedes saben cuáles son las razones por las cuales hay más almas en el purgatorio. Por todos los deseos que tuvieron de cosas materiales que no alcanzaron a tener, o sea, sus frustraciones. Y esas frustraciones son propiedades, son posesiones. Fíjense el fenómeno que hay con el consumismo. Usted observe gente en un centro comercial. Cuando yo era compositor profesional y vivía de eso, muchas veces la compañía con que yo trabajaba, que se llama Sony de New York, nos decía: en el tiempo libre, entre álbumes, entre discos que hacíamos, produzcan música para centros comerciales. Eso producía mucho dinero. La música del centro comercial tiene a propósito un ritmo que te baja el ritmo del corazón. Entonces una persona llega totalmente de afán al centro comercial y de repente se le acaba el afán. ¿Por qué? Le bajan el ritmo con la música, ¿sí? Entonces ya no tiene afán. Lo mismo que en un bar, le aceleran el ritmo para que tome más, para que consuma más alcohol, más líquidos, de lo que sea. Y así sucede que usted observa a una persona en un centro comercial y los ve caminar. Les voy a poner un ejemplo antes de eso. Si usted ve un perrito corriendo, usted está casi seguro que ese perrito va a hacer una diligencia importantísima, va para algún lado, tiene destino, y van corriendo así. Y de pronto paran, miran para arriba y encuentran un mejor olor y se devuelven a la misma velocidad. No iban para ningún lado, estaban detrás de un olor. Eso es el perro, ¿cierto? Pues cuando usted ve a un centro comercial, ve seres humanos que se portan igualitos. Usted los ve caminando y de pronto parece que van a algún lado, ¿cierto? Van caminando con un destino y de pronto miran una vitrina, todo cambió. Ahí quedaron y cambiaron de rumbo, se entraron. Hay gente que se gasta media hora en un almacén midiéndose cosas que no va a comprar. Y el pobre vendedor todo entusiasmado con su cliente cuando lo van a engañar, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Está divirtiéndose con cosas, porque esos son deseos que tiene. Y cuando sale del almacén, las cosas que tanto deseaba que no las puede comprar, se convierten en sus propiedades interiores. Y esto es parte de lo que ocupa el corazón. Todo lo que nosotros poseemos materialmente,
que no lo hemos utilizado como herramienta, ocupa un espacio en nuestro corazón. Les quiero dar un ejemplo. Vaya a su casa, abra los closets y mire todo lo que no usa y atrévase a regalarlo. No puede. Usted saca una blusa o un vestido que no se pone hace 2 años y trate de regalarlo. ¡Ay, cómo duele! ¿Por qué? Porque eso ya ocupó un espacio en su corazón. Eso, ¿usted se imagina si se muere así? ¿Cuántas veces no hay gente que se muere y después escuchan toda clase de ruidos en la casa, en los closets, y ese de pronto el abuelo que vino a moverse entre todo lo que dejó? Y encima de todo llaman a un exorcista para que lo saque. Porque creen que es que está encantada la casa cuando es el pobre abuelo que dejó tantas cosas. Pues miren, es importante descubrir que esto es fatal para nuestro crecimiento espiritual. Fatal. Piense usted tiene que espiritualizar la comida, el vestido, el pensamiento, el sentimiento, las emociones, las intenciones, su caminar, su dormir, su levantarse. Todo lo tiene que espiritualizar. Así es. ¿Cuánto trabajo no hacemos para conquistar metas naturales que son solo temporales? ¿Cuántos años se gasta a veces una persona en la universidad estudiando para ejercer una profesión? Y a veces pasa meses enteros sin dormir bien estudiando para alcanzar los grados. ¿Cuántos esfuerzos hace la gente para hacer dinero? A veces se van en viajes larguísimos para hacer cualquier tipo de ganancia y esfuerzos increíbles para cosas que se van a acabar todas, porque el día que lo entierren no se lleva ningún afán de esos, ni se lleva nada de lo que consiguió. Ahora, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros por alcanzar la gloria eterna, por santificarnos? Cuando al final de esta vida, lo único que puede suceder es esto: nuestra alma está hecha de luz, que es el amor de Dios. El amor de Dios es luz. Por eso el diablo se considera tinieblas, porque no tiene amor, es oscuridad. El amor es luz. Ustedes se dan cuenta que una persona que ama parece que estuviera iluminada. Una persona que tiene amor parece una lámpara. Una persona que no ama es como un limón, ¿no es verdad? Y no le da paz a nadie, porque no tiene amor. Le quita la luz a los demás. Es como un vampiro que le quita la luz a los demás. Como está tan miserable y no tiene amor, nadie puede estar contento. Y esto es, pero el alma está hecha de luz. En el momento de la muerte, el alma debe salir de acá. Para salir de acá tiene que estar llena de luz, para que se funda con la luz. Saldrá así hacia la luz. Tenemos que crecer alas para poder volar hacia Dios. ¿De qué está hecha esa luz? Esa luz está hecha del amor que le damos al prójimo incondicionalmente. Es la única forma de alimentar el alma. Entonces piense, si usted se muere esta tarde, ¿cuánto cree que avanzará hacia Dios? Tan solo tanto como haya amado. Si tiene una sola persona en su corazón que usted no haya perdonado, nunca verá la faz de Dios, nunca entrará a su santuario. Por eso, una persona que está llena de resentimientos y que no ha perdonado, está llena de oscuridad. Por mucho que se arrodille a rezar, por muy religiosa que sea, por mucha peregrinación, por muchas enseñanzas y lecturas de cosas de Dios, de nada le sirve nada si no ha perdonado. Porque si no perdona, Dios no lo perdonará. La salvación está sujeta al perdón. Si no perdonamos, nos condenamos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo puede esperar usted que Dios lo perdone si usted no perdona? Es obvio, es apenas natural. Entonces, el llamado del Señor es entender lo importante que es despertarnos y darnos cuenta quién soy yo hoy. Hasta dónde llega la dimensión, el radio de su amor. Hay personas que solo aman sus seres queridos, sus amigos y sobre todo sus benefactores. No van a querer que se les muera un benefactor. El resto de la humanidad pasa como el ganado
no sienten nada por ellos, no les importa. Usted se puede parar en la calle por una hora y pasan cientos de personas por ahí. ¿Acaso usted tiene algún sentimiento por ellos, por todos los extraños y toda esa gente que pasa por ahí? Está más entretenido mirando los vehículos que conducen que esos corazones que pasaron dentro de esos vehículos, porque es más lo que está afuera que lo que está dentro, porque el corazón no está en el amor a todos, sino en el amor a los que me conviene amar. Y esto es el purgatorio más horrible si se salva, porque ¿saben cuál es la lección de la vida natural, que es la primera etapa de nuestra vida eterna? ¿Cuál es la lección? Aprender a amar con el amor de Dios. Lección número 1, paso número 1 para pasar a la segunda etapa, al mundo espiritual. Nosotros estamos en gestación, no hemos nacido todavía. Estamos en el vientre de la naturaleza, en el vientre de la carne. No naceremos hasta que no entremos a la plenitud del mundo espiritual. El alma estará de salud dependiendo del nivel de amor. Si usted no ha amado como debe amar, su alma está desnutrida. ¿Cómo se lo puedo yo mostrar en este momento? Les voy a mostrar la salud de su alma. Si usted es sincero con lo que va a escuchar, se va a dar cuenta cómo está de salud. Si usted es una persona que es selectiva, porque usted tan solo es tolerante con las personas que usted selecciona en su vida. Hay personas a las cuales les perdona cualquier clase de imprudencia, cualquier clase de absurda conducta, les perdona, porque le conviene, porque son personas que lo benefician a usted. Entonces a esos les perdona a todos. A otros que ni se atrevan siquiera a quitarme un segundo de mi paz, porque no los quiero en mi vida, que se desaparezcan, ¿sí? Esa es una. La otra, usted es capaz de perdonar, pero no olvida lo que le hicieron, ¿sí? Usted no se olvida. Usted perdona, dice, sí, le conviene perdonar. Hay esposos y esposas que están juntos y no se perdonaron porque no se olvidaron de los daños que se han hecho el uno al otro. Entonces viven juntos, pero no están unidos. Esos están en problemas espirituales gravísimos, porque están separados del amor de Dios, en el cual Dios los unió. Son infieles al sacramento, aunque no sean infieles a la carne, son infieles al sacramento porque no se aman, porque no se han perdonado lo que se hicieron. Ustedes se imaginan un matrimonio, son dos seres imperfectos. ¿Se imaginan todos los errores que van a cometer el uno contra el otro? Si no se aprenden a perdonar, se van a llenar de resentimientos, hasta el punto que se pueden hasta odiar en silencio. Y esto es algo que trae toda clase de enfermedades espirituales y desnutrición espiritual. Cuando usted solo ama la gente que tiene inmediatamente a su lado, que Dios le ha confiado, su familia, sus amigos, y como decía antes, gente que lo beneficia, y el resto de la humanidad a usted no le importa. Usted puede mirar las noticias antes de acostarse y ver cómo se destruyeron seres humanos todo el día alrededor del mundo. Y usted los quiere ver exactamente cómo los decapitaron, cómo los volaron, cómo los apuñalearon, todo. Pero ¿qué hace cuando apaga el televisor? Se acuesta a roncar, porque usted jamás le importó lo que le pasó a esa gente. Usted no se arrodilló a pedirle a Dios por ellos, ni por sus parientes, ni por nada. Usted se acostó a dormir después de que apagó el televisor. ¿Por qué? Porque toda esa humanidad es un video, nada más, un video. En su corazón no existen esos. Lo impactan por un momento, hasta el punto que el siguiente día dice: ¿sí viste cómo decapitaron a ese señor por allá en Pakistán? Sí, qué horrible. Pero eso no quiere decir que tiene ningún amor por él y que le preocupó su alma, que rezó un Padre Nuestro por él. Nada. Eso es absoluta desnutrición espiritual. Una persona así, si se muere así, le cuento que estará purgando por mucho, mucho tiempo, porque le tendrá que aprender la lección del amor desde cero, desde cero. Hay almas del purgatorio que están bien pegadas a la tierra. Yo les cuento, si ustedes pudieran ver una gotica del mundo espiritual,
quedarían asombrados de los millones incontables de almas que no alcanzaron a salir de acá. Estoy hablando de las que se salvaron, porque las que se condenaron se hundieron y se desaparecieron en el abismo, pero las que se salvaron, y hay muchos niveles de almas que están ascendiendo hacia la luz, poco a poco, a medida que van resolviendo la vida temporal que no alcanzaron a resolver en el amor de Dios durante el tiempo de gestación espiritual, que era el tiempo que estaban en la carne. Son millones. ¿Cuánto no quisieran ellos que esto que estamos hablando acá realmente transformara sus corazones y se despertaran de verdad y se dieran cuenta cómo es de trascendental el tomar decisiones reales en esta vida y dejar de dormir en el sueño de la carne, en el sueño de este mundo, y dejarnos de vivir hechizados, seducidos por la vida temporal? Es tan importante. ¿Por qué estamos hablando en este lenguaje? Porque el Señor así lo quiere, porque el Señor nos dio espíritu, y ese espíritu entiende todo. Todo lo que yo estoy diciendo, todo lo entendemos y sabemos que es la verdad. Ahora, ¿cuántos queremos despertarnos a esa verdad? Muy pocos, porque estamos muy cómodos dormidos, porque es mejor estar dormido, es mejor ignorar la verdad y seguir viviendo lo que estamos viviendo. Tristemente, mucha gente, después de escuchar una reflexión como esta, sale a ser el mismo que entró. Así es, la sordera espiritual es horrible, pero con que uno escuche y uno cambie, la esperanza de Dios vive entre nosotros, y de eso se trata. Por eso ni el profeta, ni el sacerdote, ni la persona de oración e intercesión jamás se puede cansar de proclamar el reino de Dios y de denunciar al diablo y al pecado, porque no importa que la masa de gente que llega no obedezca, con tal de que uno se transforme, porque ese puede transformar a muchos más adelante. Entonces no podemos esperar que los corazones cambien simplemente porque les estamos diciendo que cambien y les estamos mostrando la verdad. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, porque el hombre, si no tiene voluntad puesta en la voluntad de Dios, ¿cómo podrá cambiar si él tiene libertad de hacer lo que quiera? Porque Dios le dio libre albedrío, le dio hasta la libertad de condenarse. Es tan absurdo que hasta allá llega. Hay una cosa muy importante para entender, y es esto: llevamos en nuestros huesos una maldición, que es la muerte. Todos estamos sujetos a la muerte. Por eso cuando se habla de Cristo y la redención se dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor es el único que ha superado la muerte y nos ha enseñado cómo superarla. Pero no es natural morirse, y esto les va a sonar contradictorio a ustedes, pero miren, les digo, Dios, cuando usted lee el Génesis, se da cuenta que Dios nos creó para no morirnos, nos creó eternos, y por el pecado original la muerte entró en nosotros, pero nuestro ser sabe que fuimos creados inmortales. Entonces hay una lucha entre el alma y la carne, porque el espíritu nuestro rechaza la mortalidad y la carne se inclina a ella porque es su realidad. Por eso San Pablo dice: parece que la carne peleara contra el espíritu, y es un solo ser, está dentro de nosotros esa lucha. Entonces hay algo en nosotros que dice: todo se está acabando, todo se está muriendo, esto se va a terminar, y tenemos un instinto de destrucción, de autodestrucción. Por eso hay suicidios, por eso hay vicios horribles que amenazan contra nuestra salud, porque el hombre se autodestruye inconscientemente porque busca el fin, porque sabe que le va a llegar de todas maneras. Entonces, esta naturaleza de la mortalidad nadie la sabe manejar. Solamente Jesús vino a hacerse puente entre la mortalidad y la inmortalidad de nuestra alma. Y Él se prestó de puente para que nosotros unamos esa diferencia entre los dos
y le demos paz al miedo que tenemos a la muerte. Usted puede ir donde un psiquiatra que lo sane de cualquier tipo de fobia. Hay gente que tiene fobia a las alturas, a los encierros, a las claustrofobias, quién sabe cuántas cosas y cuántas fobias. Y los psiquiatras con tratamiento, terapias, medicina lo pueden curar, pero al año vuelve con otra fobia nueva. ¿Por qué? Porque no le han quitado la madre de todas las fobias ni se la pueden quitar, que es la fobia de la mortalidad, la muerte, saber que se está muriendo algo en nosotros, y eso produce una angustia existencial que nadie la puede curar. El único que ha superado la muerte se llama Jesucristo. Por eso, si usted no se abraza a Él, no se une a Él y deja que Él sea el Señor de su vida, nunca podrá superar esta mortalidad que lo tiene destruido, inclinado a la autodestrucción. A través de la pérdida del amor, la pérdida del temor de Dios es parte de nuestra autodestrucción. ¿Ustedes saben qué significa la pérdida del temor de Dios? Es exactamente lo que significa un pescado afuera del agua pretendiendo sobrevivir. Eso es, el que no tiene temor de Dios, ¿qué le va a pasar al final? Se condena porque queda fuera del océano de Dios. Y afuera del océano de Dios nadie sobrevive, porque Dios nos creó en su océano y ahí es donde sobrevivimos, no afuera de él. Por eso es tan importante que nosotros descubramos en este momento nuestra realidad espiritual. ¿Cómo está su alma en este momento? ¿Usted ama de verdad y usted es capaz de desarrollar amor por los extraños, por la gente que lo odia, por los que le han hecho daño? ¿Es capaz de amar gente que es difícil de amar? ¿Cuántas personas son bien difíciles de amar? Muchas personas en nuestra vida, porque son incoherentes al amor. Pero sin embargo, la salud espiritual suya solo se consigue amando lo imposible, amando lo que no se puede amar. Es lo único que produce salud. Nada más produce salud espiritual. ¿Ustedes creen que usted se puede volver muy saludable por amar a sus seres queridos, a sus amigos y la gente que lo beneficia? No, hasta los malos hacen eso. Yo le aseguro que los gángsters más horribles quieren a sus hijos y ayudan a sus amigos, pero matan a los demás. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros solo amamos a los seres queridos y a los demás no les damos nada, no nos interesa? Es igual. Por eso hay que despertar ese amor hacia todo el prójimo para empezar a prepararnos para la muerte. Es la única preparación para la muerte que hay, no más. Y el que no se prepare para el último momento de esta vida, que puede llegar hoy mismo, pues es un tonto. Porque imagínense, ¿cómo es posible que nosotros no nos preparamos para morirnos? Cuando en este salón no existe una sola persona que pueda levantar la mano y decir: estoy seguro que mañana a las 6 de la mañana estaré con vida. ¿Quién puede levantar la mano y decir eso acá? Si usted se atreve, a lo mejor no amanece, porque esta vida es de Dios, no es nuestra. Si usted acepta esa realidad, si la acepta lo frágil que es nuestra vida. Y si acepta eso, ¿cómo es posible que usted se acueste pensando que se va a levantar? Y por lo tanto cree que tiene tiempo de cambiar. Si usted está acá en este salón y está viviendo en pecado mortal y usted cree que tiene tiempo, yo le digo, no se engañe más. Si el Señor lo sorprende en pecado mortal, en cualquier momento que lo llame, es muy posible que se condene. Yo he visto el infierno con mis propios ojos. La razón por la cual hago yo lo que hago todos los días de mi vida, y lo haré hasta el día que el Señor me llame, es porque yo no quiero que se vayan para allá. Por eso quiero gritar desde los balcones y decir: despiértense, por favor, esto es en serio, esto es la vida o muerte, o nos condenamos o nos salvamos, no hay otro camino. Tenemos que santificarnos, no hay otro camino, hay que dejar el pecado, hay que aprender a amar y a perdonar, hay que tener temor de Dios. Cada que usted va a hacer algo malo, tiemble,
Dios lo está viendo, Él lo creó, Él está en usted, Él es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes, en todo momento, todo el tiempo. Y esto tenemos que entenderlo. Si nosotros supiéramos lo que nos espera al final de esta vida, en las maravillas que el Señor ha preparado para nosotros en Jesucristo, pasaríamos de rodillas el resto de esta vida y nos santificaríamos de verdad. Porque esta vida, por muy atractiva que sea y seductora, no es nada. Esto es una muestra ordinaria de lo que nos viene. Lo que viene es la realidad. ¿Cómo será que les puedo poner un ejemplo así? Un bebé que está en el vientre de la madre tiene una vida sensorial de lo externo, hasta el punto que los bebés se afectan con las cosas que pasan afuera cuando están en el vientre de la madre. O sea, sensorialmente están conectados con afuera. Pero ¿ustedes creen que ese bebé entiende para dónde va a salir? ¿Cómo va a entender eso? ¿Cómo puede siquiera imaginarse a dónde va a entrar después de que sale el vientre de su madre? No puede. Eso es lo mismo nosotros ahora con el alma. El alma está dentro de esta carne y esa alma es como un bebé que está dentro de este vientre. ¿Cómo se puede imaginar ese bebé alma a dónde va a entrar en el mundo espiritual cuando esto termine, cuando salga del cuerpo? No se le imagina. Pero por eso vino Jesús y nos dijo: les voy a contar lo que va a suceder cuando ustedes mueran y el alma salga de este cuerpo. Esto es lo que va a pasar. Tienen dos caminos. Uno, entrarán en la oscuridad eterna, donde será el crujir de dientes, el fuego eterno donde no podrán salir nunca más. O entrarán en la gloria de mi Padre, donde vivirán eternamente en la felicidad de Dios. Escojan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me obedecen, me reconocen como el Señor y imitan lo que yo hago, les tendré un lugar preparado en la casa de mi Padre. Y esto tiene que quedar claro en nuestro corazón. Es Dios que nos ha hablado. Él vino a hablar con nosotros personalmente en la segunda persona de la Trinidad. Y nos habló y nos dejó testimonio. Y aquí está escrito. Y aquí lo estoy dando yo. Y aquí lo da cada uno de ustedes que busca a Dios sinceramente en su corazón. Lo dan con sus hechos, con lo que hacen todos los días, con el amor que comparten. Y esto es lo importante. Nosotros tenemos que despertarnos de verdad y convertirnos radicalmente. Miren que hace años, cuando yo comencé a llegar de misiones a México, como en el año 2000, 2001, yo cuando estuve secuestrado en Colombia, en la selva, el Señor me mostró espiritualmente todos los demonios que eran los que manejaban los guerrilleros. Y los guerrilleros eran como si fueran caballos y los espíritus fueran jinetes, más o menos así. Y yo veía espíritus y veía los demonios que cabalgaban sobre los guerrilleros, cuando me pegaban, cuando me torturaban, cuando se burlaban de mí. Y eran espíritus, eran legiones que habían invadido a Colombia por muchos años, como 60 años. Hasta ahora se están yendo, hasta ahora. Y no del todo, sino que se retiran porque son pandillas espirituales que vagan por el mundo. Y es como si el mundo entero fuera una gran ciudad y tiene muchos barrios, muchas áreas la ciudad, y entonces cambian de lugar a medida que vuelan y cambian de estrategia, pero están constantemente como piratas saqueando las ciudades, saqueando las familias, saqueando la humanidad y atormentándola. Y cuando yo empecé a venir a México en el año 2000-2001, empecé a hacer misiones acá. En una oportunidad estaba en una ciudad mexicana dando una charla en un coliseo. Había mucha gente y de pronto, por la puerta así de atrás al final, entraron dos hombres. Con esos dos hombres entraron por lo menos 20 o 30 espíritus, una legión de los mismos espíritus que yo había visto en la guerrilla, igualitos, los mismos, las mismas pandillas. Y ese mismo día yo denunciaba y decía: ojo, mucho cuidado, porque las pandillas del diablo se mueven por todos lados y vienen a saquear los corazones y atacar a la gente por las puertas que les abren, la avaricia, el deseo desordenado de poder humano, tantas cosas malas que tenemos nosotros, y de pronto todos
todas unas legiones que estuvieron haciendo desastres en Colombia y en otros lugares que utilizan el mismo lenguaje, la drogadicción, todo ese tráfico de drogas, la violencia, las pandillas, las armas, el dinero ilícito, todo eso es el mismo grupo de demonios. Vienen de la misma jerarquía demoníaca. Son miles de ellos, miles. Invaden lugares como una plaga. Hágase de cuenta, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor castigó a Egipto con una plaga de ranas y de otras cosas. Plagas, miles. Y al mismo tiempo también les quitaba la maldición y se limpiaba del mal que había caído. Pues mire, nosotros somos un pueblo católico. ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios hacía con los hebreos cuando se portaban mal? Los desterraba y se los entregaba a un Dios pagano hasta por 4 siglos. Ahora tenemos a Jesucristo a la derecha del Padre y ya el Señor no nos castiga por 4 siglos, pero la justicia divina nos cae encima. El pueblo de Dios, cuando se aleja de Dios, Dios lo reprende. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos quitarnos estas legiones de encima? ¿Cómo podemos sacar estos demonios del pueblo, del corazón de la gente? Tenemos que cambiar nosotros, cada uno de nosotros. A la gente le conviene mucho que le digan: miren, arrodíllense y hagan muchos rosarios, y creen que así se va a ir. Claro que es bueno rezar y arrodillarse, pero lo que les tienen que decir es: escuchen con claridad. Si no se convierten y cambian ese corazón, por mucho que recen, el diablo no se va a ir, porque ustedes lo tienen en el corazón. ¿Qué se gana con arrodillarse y consagrar a la Virgen todo el país, toda la iglesia, toda la gente, y los corazones siguen podridos? El diablo se va a burlar. En una oportunidad estaba yo en Lima, Perú, y terminé de dar una charla, y al final había oración por la gente, y una mujer apareció endemoniada y cayó en convulsiones y todo. Se la llevaron a un lado, llegaron 4 sacerdotes a ayudarla, y empezó toda la gente a rezar el rosario en voz alta, y los demonios que hablaban a través de ella se burlaban y decían: ¡ah! Eso no me hace nada, no tienen fe, les gritaba. Y la gente más asustada todavía, y entre más gritaba él eso, rezaban con más cuidado, y ese rosario se transformó completamente. Al final era otro rosario, porque todas las personas empezaron a darse cuenta que ni siquiera sabían rezar, porque no le hacía nada al diablo. El diablo ni se asustaba con ese rosario, se burlaba de él. Y esto es la realidad. Para que nosotros podamos comprender que el poder de la oración tiene poder, tenemos que entender que el poder tiene que salir del corazón que le pertenezca a Dios. Porque el rosario no es un amuleto, el rosario no es 5, 6, 7, te vas, diablito. No, no es así. La autoridad espiritual para derrotar a Satanás tiene que salir del corazón, del corazón. Si mi corazón está en Dios, yo puedo derrumbar gigantes de la oscuridad. Gigantes. Esa es la roca de David que tumbó a Goliat. Esa roca se llama Jesucristo. Yo le tengo que pertenecer al Señor. Le aseguro que si usted se convierte de verdad, usted adquiere autoridad espiritual. Y en su propia casa, en su propia comunidad, en su propia ciudad, usted puede alejar cientos de demonios con la autoridad espiritual que tiene en su corazón por una verdadera conversión. Entonces, queremos limpiar el país, queremos limpiar las familias, queremos limpiar esta sociedad. Tenemos que enseñarles a convertirse en de verdad. Tenemos que enseñarles a ser gente de bien en el amor de Dios. No gente simplemente rezandera, sino gente que ame y perdone, que tenga tolerancia y compasión, que tenga paciencia, que tenga caridad, que sea gente de Dios, que realmente esté con el sentimiento de toda la gente entera, no solamente de los que me interesan, sino de toda la humanidad entera, que se preocupe por ellos. Ustedes se han dado cuenta cuando la gente reza rosarios y están poniendo las intenciones.
Dicen: Señor, te pido porque le ayudes a mi hijo que tiene tantas necesidades, y con una intención lloran y vibran y de todo, que es la intención para mi hijo, o para que me alivie mi enfermedad o algo intenso. Y de pronto al final, por allá, al final dicen: y te ruego por todos los pecadores del mundo entero. Así. Para eso sí no hubo pasión, ni intensidad, ni interés, porque ahí no estaba la fuerza, ahí no estaba. O sea, ese rosario, ¿qué es? Ese rosario es una mentira, es simplemente un pordiosero pidiendo cosas, pero para él y su familia. Para el resto no es. Eso no es religión de Dios. Por eso no nos asustemos de que tanto rezo a veces no cambia nada. ¿Cuántas personas viven rezando todo el día y nada les cambia en su vida? Nada se mejora, nadie se convierte, no pasa nada, porque es que no han cambiado el corazón. Por eso no se han convertido, no tienen un corazón convertido. Es el único camino. En una oportunidad en Brooklyn, en Nueva York, conocí una comunidad de gente del Caribe, Santo Domingo, República Dominicana, por allá Puerto Rico y Cuba, y era una comunidad muy orante, muy linda, y tenían un problema en ese vecindario, pero espantoso. Lo habían invadido toda clase de pandillas, traficantes, criminales de toda clase. Y entonces esa noche el Señor nos mostró con claridad que ellos tenían que revisarse bien el corazón y asegurarse que estaban cambiando de verdad sus corazones, y luego tenían que hacer unos viacrucis todos los viernes a las 3 de la tarde por esos vecindarios, en voz alta, caminando en grupo. Eran como 32 personas. Y pues no se imaginan cómo esta gente tomó en serio eso y se examinaron verdaderamente y empezaron a asegurarse de cambiar los corazones, y luego empezaron a hacer viacrucis en esas 5 bloques que eran 5 manzanas. Miren, a los 9 meses exactos llegó una corporación inmensa y compró todos esos edificios. Lo compraron en el curso de 1 año y medio, pero a los 9 meses de que estaban haciendo ellos eso, comenzó eso. Todos los 32 quedaron viviendo dentro de esos edificios nuevos que hicieron, con beneficios especiales que les dieron, porque el Espíritu Santo los inspiró a ser los que cooperaron con esa corporación para comprar todos esos edificios, y se fueron todos los bandidos porque no podían ya vivir ahí, y limpiaron todo ese vecindario. Pero ustedes se pueden imaginar lo increíble que es eso, y eso fue ellos que lograron, con la bendición del Espíritu Santo, esa bendición. Y eso sucede en cualquier parte del mundo, que podemos transformarlo todo. Pues yo los pudiera tener aquí toda la noche, pero cada uno tiene cosas que hacer, y también hay un momento para terminar. El Señor muy especialmente coloca en mi corazón, durante todo este momento que he estado acá, de que es demasiado importante que le escuchen lo que Él les vino a decir. Les vino a decir: examínense en el corazón, despiértense por favor, dense cuenta quiénes son esta noche, quiénes son ustedes, quién es el Rey de sus vidas. Si Jesús no es su Señor y lo más importante de su vida, esta misma noche arrepiéntase y pídale perdón y dígale: hazme que tú reines en mi corazón como mi único Señor, que no sea ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi dinero, ni mis angustias, ni mis miedos, ni mis frustraciones, ni mis resentimientos, sino tú, Señor. Enséñame a darte a ti la gloria, y después de que te dé a ti toda la gloria, que reines en los corazones de todos mis seres queridos y mis amigos y mi vida. Pero después de que tú te hayas coronado en mi corazón como mi Rey y mi Señor. Y esto es lo que el Señor les pide esta noche: que le den el señorío, hagan el ejercicio, leas en el primer mandamiento en forma de oración y pídanle al Señor que los ayude a asimilar ese primer mandamiento, y lo aprenden bien de corazón. Seguramente lo han leído muchísimas veces, pero esta vez léanlo espiritualmente, léanlo. Yo les aseguro con mi vida que si ustedes hacen eso, se van a transformar.
se van a transformar, porque el Padre Celestial lo va a proveer, porque Él lo va a permitir, porque ustedes son obedientes y se van hacia el Padre, y el Padre entonces les regalará la corona del Hijo para que reine en sus corazones, y el Espíritu Santo los llevará todos los días y les dirá lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, qué tienen que decir, cómo tienen que comer, cómo tienen que dormir, cómo van a sentir y pensar, cómo van a actuar, cómo van a caminar. Todo se los va a mostrar el Espíritu de Dios. Esa es una garantía total. Le voy a pedir al Señor su palabra. Y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, desde el versículo 41. Dice así: aquellos mismos días hicieron un becerro, sacrificaron una víctima al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Dios se apartó de ellos y los abandonó a dar culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Entonces transportasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, las imágenes que forjasteis para adorarlas, pero yo os desterré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, tal y como el que hablaba con Moisés le había ordenado que lo hiciera según el modelo que había visto. Y después de que fuera traspasado a nuestros padres, lo condujeron bajo Josué en la ocupación de la tierra de los gentiles, a los que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos de hombres, como dice el profeta: mi trono es el cielo y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificarás a mí?, dice el Señor. ¿O cuál será el sitio de mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros os estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Palabra de Dios. Pues le pedimos al Señor misericordia para que no nos pase lo que les pasó a estos hebreos que no obedecieron y continuaron siendo idólatras. Tenemos que dejar de ser idólatras, de adorar criaturas y adorar el mundo, y comenzar a adorar a Dios de verdad y traerlo como el número uno de nuestra vida. Amén.